Ya te envié invitación, Leopoldo. Ya te envié invitación, entonces espero te puedas unir sin problema. Ya acepté también tu solicitud para unirte. Me dice que no te puedes unir. Si no, vamos a tener que pasarnos a StreamYard para que podamos ahí llevar a cabo. Ya, Aló, ya aló. caíste. Ok, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Disculpen las molestias y las interrupciones, pero ya estoy aquí. Eso Ya es lo estoy aquí. importante, que nos estás acompañando hoy aquí en Letras a Contraluz. Es un verdadero honor contar con tu presencia. Tuve el gusto de que Víctor Hugo me dijera, ay, te recomiendo, este es un gran escritor, lo admiro mucho y aparte amigo. Entonces, em, pues todo eso me llevó también a decir, a ver, vamos a ver la posibilidad de que nos acompañe en Letras a Contraluz. Y bueno, comparto tu semblanza. Leopoldo Orozco nació en 1996, es narrador, ensayista y traductor, nacido en Ensenada, Baja California, ganador del primer lugar del Premio Nacional de Ensayo Universitario Carlos Fuentes 2023, otorgado por la Universidad Veracruzana, editor de la revista literaria Delirio de 2018 a 2021. Ha sido publicado en medios nacionales e internacionales como Quimera, Taller Igitur, Liberoamérica, Tintero Blanco, Punto en Línea, Blanco Móvil y Círculo de Poesía. Es autor del libro de minificciones En la cuerda floja, por Reverberante en 2020, y de la plaquette de ensayos 5 autorretratos en ausencia, en Fósforo en 2021. Participó también en el 11º curso de creación literaria Jalapa 2019 de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de ensayo. Finalista en el 11º Premio de Relatos para Jóvenes, otorgado por la Universidad Camilo José Cela, en Madrid, en la categoría de estudiantes de Hispanoamérica. Y bueno, pues hoy nos acompaña aquí en Letras a Contraluz, un gusto enorme y muchas, muchas gracias por haber aceptado. Pues la primera pregunta que tengo para ti es la habitual, pero muy esencial. ¿Qué significa para ti la literatura? Eh, bueno, antes de responder, bueno, como decía Cantinflas, ¿no? Que antes de hablar me gustaría decir unas palabras, ¿no? Y son unas palabras de agradecimiento, ¿no? Por tu invitación. Te agradezco compartir conmigo este espacio. También he estado viendo como entrevistas anteriores y me gusta mucho tu estilo, me gusta las preguntas incisivas, entonces para eso estamos. Y pues muchísimas gracias por tu generosidad y gracias también a los que a los que se han ido conectando poquito a poquito. Espero que este rato, les hagamos pasar un rato ameno a las personas que deciden darnos unos minutos de su tiempo. Sí, Eh, así es. la literatura, creo que es una respuesta que me tomaría un montón de tiempo, ¿no? Porque en realidad la literatura es algo que me ha acompañado desde siempre, ¿no? Eh, yo empecé a leer eh, por, por azares del destino, prácticamente, por azares del azar más bien.
eh, porque en mi casa no había muchos libros, ¿no? Mis padres son personas muy inteligentes, son personas muy bien preparadas, pero en su rubro, ¿no? Mi mamá es médico y mi papá es científico, y entonces en casa siempre había libros de ciencia, ¿no? Siempre había libros de astrofísica en inglés, había, no sé, manuales de epidemiología y Biblia. Y ya eso era el único tipo de libros que había en casa, ¿no? Y pero curiosamente, para mí, esos libros siempre, a pesar de que incluso en algún momento yo no sabía leer, ¿no? Para mí esos objetos eran interesantes, ¿no? Eran eh, fascinantes, ¿no? Eran como pequeñas cajas llenas de secretos, ¿no? Y creo que hay algo, hay un momento muy hermoso en el que uno descubre los libros sin saber leer, ¿no? Y es como esa sensación de estar como abriendo un mundo que nos es, que está velado para nuestros ojos, ¿no? Que no, nosotros no podemos comprender, ¿no? Y entonces creo que toda mi vida se ha basado en esa gratitud y en ese asombro por el descubrir los secretos que hay en medio de tapa y contratapa, ¿no? Para mí la literatura es lo que yo más amo hacer. Amo tanto leer como escribir. A lo mejor me gusta un poquito más leer, pero pues uno escribe para que lo sigan, para poder seguir leyendo, ¿no? Prácticamente. Y es, pues sí, prácticamente, digamos, mi rosa de los vientos, ¿no? Mi eje cardinal. Ya nos has comentado que a lo mejor en algún punto de la vida uno se acerca a los libros, ¿no? Nada más por la simple imagen que nos presentan desde el exterior y ya poco a poco va descubriendo uno toda la riqueza que tiene un libro en su interior y todo lo que también nos lleva a descubrir de nosotros mismos al contacto con ese libro. Entre los autores que te marcaron, clásicos y contemporáneos, ¿quiénes podrías nombrar y por qué precisamente ellos? Uh, son, son muchos. Y es que el problema que tengo también es que con cada año que vivo voy sumando más libros esenciales a la lista, ¿no? Y eso resulta como muy, es, 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 siempre tengo que pensar mucho esa respuesta. Eh, yo en algún momento dije que el libro que más había influido en mi vida fue uno de los primeros que leí, que se llama Próspero va al baño, ¿no? Que es un libro para niños en el que te enseñan a usar el inodoro, ¿no? Y las enseñanzas de ese libro me han servido para toda la vida. Pero bueno, es más bien un chiste. Eh, Creo que los primeros libros que a mí me hicieron eh, sentir como que me dieron esa sensación como extracorporal, ¿no? De estar viviendo afuera de nuestra propia conciencia, ¿no? Como ese momento en el que uno está tan sumergido en las páginas que que uno olvida su realidad material y empieza a vivir en la realidad del libro, ¿no? Eh, Creo que uno de los primeros fue Los Miserables, de Víctor Hugo, en una edición muy recortada, por supuesto, muy recortada eh, con una traducción muy cuestionable, de una edición de Editores Mexicanos Unidos, ¿no? que,
yo leí cuando estaba yo creo en la secundaria, ¿no? Y yo amé con locura ese libro, me pareció, me derrumbó y me volvió a construir, ¿no? O sea, yo lloraba así, me conmovía hasta las lágrimas con las aventuras de Jean Valjean, ¿no? Y eh, me pasó incluso que al final de la novela de Los Miserables está el epitafio de Jean Valjean, ¿no? O sea que después de haber pasado por todo lo que pasó, después de haber estado preso y de ser prófugo de la ley, de la justicia, después de todo de toda esta persecución terrible con Javert y después bueno, spoiler alert, después de eh, el matrimonio de Cosette y Marius, ¿no? Él les esconde que está enfermo, ¿no? Y que está muriendo, ¿no? Y entonces él huye hacia una iglesia abandonada, ¿no? Para morir, pero lo encuentran, ¿no? Y le da sus últimas palabras a Marius y a Cosette y muere, exhala su último suspiro. Y en la última página de los Miserables es el epitafio de Jean Valjean, ¿no? Y es un epitafio muy hermoso que yo leí en esta edición pues más miserable de lo que debería, ¿no? Eh, y y la traducción que yo leí del epitafio de Jean Valjean era una versión completamente inventada que no tenía absolutamente nada que ver con la original, pero que se quedó en mi cabeza para toda la vida, ¿no? O sea, es de esas veces que pasas los ojos por una página o por un poema o por un verso y se queda tatuado en tu memoria para siempre, ¿no? Y entonces para mí esa novela fue muy importante. También, no sé si a alguno de ustedes les tocó una colección de libros muy bonita de Editorial Selector, de libros de apenas que 70, 80 páginas, muy breves, ilustrados, que son versiones muy reducidas de clásicos, ¿no? Cuando descubrí esos libros, yo así, siempre le estaba pidiendo a mi mamá que me comprara de esos porque yo los adoraba y los leía una y otra vez y en esas ediciones yo conocí clásicos muy importantes, ¿no? Leí una versión así de la mitología griega, del Quijote, de Frankenstein, de Robinson Crusoe, y eran libros verdaderamente bonitos que a mí me entusiasmaban mucho, ¿no? Eh, y desde entonces no he parado. O sea, creo que lo que más he hecho en mi vida ha sido leer eh, y, 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 y definitivamente es de lo que más me congratulo y me enorgullezco, ¿no? De las cosas que he leído porque es lo que me ha traído mayor satisfacción. En tu semblanza nos comentas que también te gusta la traducción y ahorita nos acabas de decir que pues hay de ediciones a ediciones. Eh, en esa conciencia de cómo una traducción puede afectar incluso la interpretación de un texto, ¿qué considerarías que es preferible? Leer una no muy buena traducción, pero estar más o menos enterado de qué va el libro, no leer el libro de plano porque está mal traducido, leerlo solo en el idioma original. ¿Qué plantearías tú en ese aspecto cuando a lo mejor no existe como tal una traducción tan fiel al original? Pues de entrada yo partiría eh, desde el hecho de que a mí me parece que ninguna lectura es indispensable. ¿No? Hay lecturas que son muy importantes y que son muy útiles, pero no es lo mismo que decir que son indispensables, ¿no? Ha habido grandes escritores en la historia
que nunca leyeron el Quijote, ¿no? Por ejemplo. O sea, Cervantes no tuvo que leer que el Quijote para escribir el Quijote, ¿no? Eh, pero la lectura y la experiencia de la lectura, por ejemplo, de un clásico, ¿no? Es, eh, es fundamental que nosotros conozcamos eh, un poco el fondo y el método de la traducción a través de la cual las vamos a experimentar, ¿no? Porque, por ejemplo, Borges decía que era preferible leer la Divina Comedia, ¿no? En una mala traducción que no leerla nunca, ¿no? Y yo interpreto las palabras de Borges como pues, leer la traducción que suele encontrarse más fácilmente de la Divina Comedia, que suele estar en prosa, ¿no? Y que, pues, con la que uno se pierde una buena parte de por qué la Divina Comedia y por qué Dante son, pues, piedras angulares de la literatura europea, ¿no? Que es esta cuestión de la métrica y de la experimentación que él lleva a cabo con las estructuras poéticas, ¿no? Y con el lenguaje poético, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hace relativamente poco releí más bien La Divina Comedia en una traducción muy buena de Abilio Echeverría, que está en verso y que es verso rimado en español, ¿no? Y entonces, para mí fue una experiencia absolutamente distinta leer la versión que yo ya había leído de la Divina Comedia en prosa, que leerla en esta versión como más sofisticada y que logra capturar más eh, fidedignamente lo que hace que la Divina Comedia sea extraordinaria, ¿no? Y entonces yo pienso que eh, no es indispensable conocer a fondo las cuestiones de una buena o una mala edición cuando uno es un lector apasionado, ¿no? Eh, porque pues al fin y al cabo todos hemos sido lectores apasionados que nos hemos encontrado con una edición mala que hemos disfrutado, ¿no? Pero también es muy útil conocer los alcances de una edición cuando la conseguimos, porque muchas veces esos alcances nos explican mucho de nuestra experiencia de lectura. Por ejemplo, cuando yo era adolescente, leí una edición pésima de los cuentos de Edgar Allan Poe, ¿no? Que era una edición horrible, la letra era Arial, ¿no? Y era un Arial así gigantesco, las hojas apenas, el libro se deshojaba a la menor provocación, el papel era blanco así chingapupilas, ¿no? Y entonces yo como la lectura para mí era muy cansada, ¿no? Yo pensaba que no me gustaba Edgar Allan Poe, ¿no? Y cuando, cu cuando entré a la carrera y vi que mucha gente amaba a Poe con toda su alma y decía, pues que es el más grande cuentista del 19 norteamericano, y yo decía, ay, ¿a poco sí ese señor que escribe tan de hueva, ¿no? Pero después me di cuenta de que era más bien una o sea, ignorancia y hoy en día yo diría hasta que sacrilegio porque Poe me gusta mucho, porque después descubrí la edición de Alianza con la traducción de Cortázar, ¿no? Y que pues me cambió así completamente la perspectiva en cuanto a la experiencia de lectura, ¿no? Y que ahora me dice mucho sobre cómo uno debe elegir muy cuidadosamente la edición a través de la cual uno va a leer los textos y específicamente los clásicos. ¿De qué idioma a qué idioma traduces tú y qué obras has tenido esa oportunidad de trasladar al otro
lenguaje, al otro medio de comunicación, que también muchas veces implica no solo el tiempo, el esfuerzo y la dedicación, sino también el buscar la manera de que aquellos conceptos que no tienen modo alguno de traducirse puedan ser entendidos. Pues yo solamente traduzco del inglés al español. Muy raramente del español al inglés porque me cuesta mucho trabajo. Pero mm, yo, yo considero que la traducción literaria podría considerarse un género literario en sí mismo, ¿no? Ha habido gente que lo ha em, trabajado, que ha trabajado este género literario con pasión y con mucha dedicación y con muchísimo talento, ¿no? Por ejemplo, yo citaría, por ejemplo, la traducción que hizo Pedro Salinas de En busca del tiempo perdido, ¿no? De Proust, ¿no? Las traducciones que ha hecho Cristina Peri Rossi de Clarice Lispector, que es desde el portugués al español, son magníficas, ¿no? Eh, yo, eh, yo no he traducido todavía una obra completa, eh, en el sentido de como un libro, ¿no? Que tenga una traducción mía, ¿no? Pero sí me gusta ejercer el, mm, el género literario de la traducción a través de publicaciones en revistas. Alguna vez tuve el enorme honor de traducir a Margaret Randall, ¿no? Que es una gran poeta norteamericana que lleva muchos años viviendo en México, que fue como fundamental eh, por ejemplo, en revistas como en El Corno Emplumado, y que es como una gran poeta beat mexicana, ¿no? Pues me comisionaron unas traducciones de sus poemas y yo estuve conversando con ella a través de correo electrónico, nos fuimos mandando correos para que los poemas quedaran lo mejor posible y la verdad yo quedé muy contento con esa experiencia. Específicamente lo que me gusta es traducir poesía, precisamente porque siento que, bueno, además de que, o sea, sí, la traducción de poesía es la traducción más difícil que uno puede hacer, pero también precisamente por eso uno puede darse eh, la enorme satisfacción de sumergirse profundamente en un solo poema, ¿no? Y eso es lo que hace que para mí sea muy disfrutable la traducción de poesía, ¿no? Que te obliga a inmiscuirte, tanto profesional como personal, íntimamente, ¿no? Con las palabras de alguien más, ¿no? Para poder llevarlas a cabo de una forma fiel, dinámica y honesta en el lenguaje propio, ¿no? Entonces, sí, la poesía me gusta mucho producirla. También nos comentas que te gusta la minificción. Yo soy apasionada de la minificción y me gustaría saber en qué aspectos es que tú disfrutas escribir minificción, qué es lo más fácil y lo más difícil de este género que ahorita está cobrando un auge tremendo, porque lo instantáneo nos llama, pero aclarando que la minificción, a pesar de ser muy breve, requiere todavía de la concentración más detenida, por decirlo así, porque aunque nos está diciendo mucho en pocas palabras, muchas veces se requiere de relecturas de lo mismo, ¿no? Porque tiene distintas interpretaciones. En este sentido, regresando a la pregunta principal, ¿qué te gusta más de la minificción? ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil? Eh, bueno, creo que lo que me gusta más de la minificción, de entrada, es que a mí me cuesta muchísimo trabajo escribir. O sea, yo soy una persona que
no es que sufra escribiendo, porque lo disfruto, pero me agota, me cansa, ¿no? O sea, sentarme frente al teclado y escribir a mí me cansa un montón. Y entonces, lo que me gusta de la minificción es que pues no me canso tanto porque puedo pensarla y pensarla y pensarla en mi fuero interno hasta que ya está construida, hasta que ya tiene un cuerpo, hasta que la idea ya está fija. Y entonces cuando me pongo a escribir, abocarme únicamente a la, digamos, la estructura verbal más básica, ¿no? Eh, eso me gusta. También me gusta la enorme variedad que hay cuando uno es lector de minificción, ¿no? A mí me emocionó mucho que dijeras que hoy en día tiene un auge, porque la Sabes verdad es que que ya lo habían tratado otros autores, pero siento que ahorita está cobrando mayor fuerza de la que tenía antes, porque todos como que se iban nada más a la novela, al cuento, a los ensayos, y la minificción como que era la minificción. ah, sí, bueno, cuando yo publiqué mi libro, así era. A mí me costó mucho trabajo encontrar editorial y cuando encontré editorial, yo sabía que el editor se estaba abocando a un riesgo financiero a la hora de imprimir mi libro, ¿no? Porque pues era un libro de minificciones. Si la poesía se vende mal y el cuento se vende mal, pues ahora un híbrido entre las dos, como es la minificción, pues se vende peor todavía, ¿no? Eh, pero la verdad es que tanto el medio cultural como mis amigos, como digamos, los lectores precisamente del género han sido muy generosos conmigo porque eh, han recibido mi libro de minificciones con muchísima generosidad. Eh, hace un buen rato que no escribo minificción. Y es que a mí me gusta mucho, eh, digamos que yo, yo, yo siento que más que un escritor soy como un fanboy de la literatura, ¿no? Y entonces, al final, eh, esta cuestión de los géneros literarios, ¿no? Es algo con lo que a mí me gusta jugar un montón. Y entonces, por ejemplo, en mi libro de minificciones hay textos que están en verso, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando en un libro de poemas que tiene dentro fragmentos narrativos, ¿no? Que se parecen mucho a la minificción, ¿no? Y entonces, eh, eh, a, cada, digamos que cada proyecto al que me he abocado de escritura se ha concentrado en un género diferente, ¿no? Pero definitivamente estoy muy emocionado de volver a la minificción, ¿no? Porque siento que es como una casa que no he barrido en un buen tiempo y que ya está sacando arañas y que ya tengo que ponerme a leer de nuevo para poder volver, ¿no? ¿Nos puedes compartir, por ahí tienes a la mano tu libro de minificciones y que nos puedas compartir dos? Claro que sí. Sí, es precisamente lo bueno de la minificción, ¿no? Que pues uno puede leer un montón pero uno debe tener cuidado porque si uno lee demasiado ya se acabó el libro. No, que me ha pasado, me ha pasado, la verdad. Eh, pues mi librito se llama La cuerda floja, aquí está. Este es un pequeño retrato. Eh, y pues el libro es muy breve y digamos que bueno, no me gusta decir esa palabra, pero la digo de todos modos, el chiste del libro es que todos los cuentos se van haciendo más breves conforme uno avanza, ¿no? Okay. Y entonces el primer cuento tiene 4 páginas, el siguiente tiene 3, el siguiente tiene 2 y al final el último texto
es de una línea, ¿no? Y entonces todos los cuentos son así, ¿no? Y pues es muy fácil para mí escoger los textos que leo porque pues, solamente me voy hasta el final, donde están los más breves y pues ya, como dicen, lo malo cuando breve, menos malo, ¿no? Ah, Eh, ¿qué te y parece si nos vamos a uno de los últimos y uno de los primeros? Para que varíes un poco. veamos. Eh, Puedo leer algunos. mm, Este me gusta porque necesita como la dimensión visual para funcionar y entonces lo puedo mostrar, ¿no? El cuento se llama ¿Le has visto? Y está dedicado a Agustín Monreal, que yo no conozco personalmente, pero que su escritura me gusta mucho, entonces le dediqué el cuento, ¿no? Y dice, urgente, las autoridades buscan a un hombre invisible. Aquí, su retrato hablado. Y entonces está la página en blanco, ¿no? Obviamente. Buenísimo. Y es, bueno. Eh, a mí me gusta leer, hace un buen rato que no lo leo porque creo que es uno de los textos que más me gustan del libro, porque fue uno de los primeros que publiqué en una revista y fue como una de las primeras veces que yo vi como que a alguien le interesaba lo que yo escribía, ¿no? Que es este cuentito que se llama El Rey Leproso, que está basado en la historia real de Balduino IV, que fue rey eh, de Israel durante las cruzadas. A ver, un momentito. Bueno, ahorita ya vimos un poco, una probadita de este gran talento que tiene nuestro invitado de hoy, Leopoldo Orozco, a quien pueden encontrar, por supuesto, como leo.orozco11 aquí en Instagram. Y bueno, seguimos escuchándolo. Así, una disculpa. Eh, el cuento se llama El Rey Leproso. El día ya había terminado cuando me fue posible la entrada en sus aposentos. Al percatarse de la forma de mi nariz y la tonalidad de mi piel, los guardias auscultaron mi túnica en busca de cuchillos o pócimas letales, pensando que tal vez podría ser un enviado del rey sarraceno. A pesar de mi salvoconducto y mis buenas intenciones, fui despojado de mi pluma de oro y mi cartapacio lleno de folios en blanco. Ahora solo me quedan las memorias de este encuentro fugaz. El rey estaba exhausto. Habían terminado de cubrirlo de medicamentos y vendarlo. Yacía como una pluma recién caída sobre una almohada de finísimos contornos. El aire cargaba un ligero olor a podredumbre, enmascarado por los más bellos y penetrantes perfumes. A través del mosquitero pude ver un rostro deforme y santo, unos ojos profundos que no me miraban. Dime lo que buscas, viajero. Le pedí que me hablara de la guerra, de su nacimiento prodigioso, de su maldición. A pesar de tener solo 21 años, lo divisaba infinitamente más sabio que yo. Me hizo pensar en una especie de Alejandro Magno en descomposición, cayéndose a pedazos, al igual que su reino. En mi tierra se hablaba del rey leproso como si fuera un santo, y en muchos sitios le habían hecho altares y figuras. Se decía de él que portaba siempre una máscara de hierro inexpresiva y que ahuyentaba a los musulmanes con solo mirarlos, que una batalla la había peleado usando un solo brazo, pues el otro se le cayó durante la cabalgata. Yo lo consideraba un santo también, se lo comenté. Él se acercó a mí y dejó ver una mueca permanente, una sonrisa extraña. Es bueno ser un santo y un leproso a la vez, me dijo. Con cada paso que doy, dejo en el suelo una reliquia. Wow, escribes muy bien.
la Muchas verdad. gracias, muchas Y gracias, comprendo por qué ganaste los premios que ganaste. muchas gracias. En tu visión de tu propio proceso creativo, ¿cómo podrías describirlo para cuando te dedicas a escribir minificción, cuando lo haces con respecto al ensayo? ¿Cómo varía? ¿Qué diferencias y qué semejanzas encuentras entre uno y otro proceso? Fíjate que es una pregunta que ahora mismo puedo responder de una forma muy diferente a cuando empecé a escribir. Porque cuando empecé a escribir y específicamente a publicar, ¿no? Que fue precisamente con la minificción, eh, lo que sucedió fue que yo solamente pensaba en minificción, ¿no? Y escribía minificción y tenía, precisamente donde conocía a Víctor Hugo, fue en el taller de Delirio. De ese taller salieron algunos de los poemas que están en su libro, ¿no? En Dibujos de Arena, que a mí me parece un libro maravilloso. Eh, y, y, y de ese taller salieron escritores que yo admiro mucho, ¿no? Y, 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 y yo me aboqué a escribir un montón de minificciones en ese periodo, que también era bastante útil porque yo no gastaba tanto en copias, por ejemplo, ¿no? Porque, pues, no sé, en una página podía yo meter 3, 4 minificciones y ya no había ningún problema, ¿no? Eh, y después escribí yo un montón de minificciones, un montón, una cantidad bestial de minificciones de las cuales la gran mayoría pues fueron desechadas, ¿no? Pero lo que me pareció más aceptable fue lo que puse en este pequeño libro, ¿no? En La cuerda floja. Y, y yo creo que la mitad, o sea, la mitad del libro son minificciones que escribí yo en ese periodo del taller y la otra mitad fueron minificciones que fueron apareciendo cuando yo empecé a pensar en estas minificciones como un libro, ¿no? Como una obra en conjunto, ¿no? Y eso para mí fue como un cambio radical, ¿no? En la forma de considerar la escritura, ¿no? Eh, y después del libro de minificciones, empecé a escribir ensayo, porque entré al taller de Luis Paniagua, que es un ensayista magnífico que acaba de sacar su libro de ensayos personales. Todos estamos muy emocionados al respecto. Eh, y, y entonces escribir ensayo fue para mí todo un proceso distinto, ¿no? Porque de la minificción pasé a un periodo intermedio de cuento, ¿no? De cuento más, digamos, más largo, más realista, pero me di cuenta de que hay como cierta capacidad de asombro ante lo verosímil y ante lo sincero que no alcanza a escribir con los cuentos y a lo que uno sí alcanza a llegar con los ensayos, ¿no? El ensayo es una escritura muy personal, muy directa, en la que uno tiene que hacerse completamente responsable de todas sus palabras, ¿no? Y entonces, digamos que he ido como avanzando en estos, digamos, ciclos creativos, ¿no? En el que de repente empiezo a escribir un montón de ensayos, ¿no? Leo solamente ensayo y solamente me aboco en eso y después termina como esa locura y empieza, por ejemplo, la más reciente me pasó con la poesía, ¿no? Y entonces ahora mismo pues, estoy leyendo casi únicamente poesía y ya tengo un manuscrito para un libro de poemas que ya envía a la editorial, entonces estamos viendo qué posibilidades hay a una editorial, ¿no? Para ver qué posibilidades hay de que aparezca. Y entonces yo siento que cada etapa, ¿no? Vital, ¿no? Cada momento
em, cada situación requiere su forma de expresión, ¿no? Y creo que mientras más géneros literarios tenga uno presentes, ¿no? Es mayor la, digamos, la espiral de asombro a la que uno puede acceder. Em, con esto, pues viene, por supuesto, la siguiente pregunta que va muy de la mano de lo que ya nos estabas contando. ¿Qué valor tuvo para ti el formar parte de Delirio? Vi que la otra vez estabas compartiendo en Facebook esa experiencia de buscar en la máquina del tiempo, casi, casi, todos esos recuerdos bellos que habían formado a través de esta revista. Y lo difícil que al principio fue encontrarlos, ¿no? Y que ya ahí compartías los enlaces Ah, sí, directos sí, para sí. que uno visite todo lo que se fue formando allí entre todo un equipo. Entonces, en este sentido, ¿qué valor tuvo? Y si en algún momento piensan retomarlo para que vuelva a tener nuevamente esa fuerza que llegó a tener de Lirio. Mm, para mí, Delirio tuvo toda la importancia del mundo. Yo los considero a ellos mis hermanos en la escritura, ¿no? O sea, en el sentido de que partimos del mismo lugar, ¿no? Compartimos un momento de efervescencia creativa y y de energía, ¿no? Extraordinaria, ¿no? Eh, yo aprendí una inmensidad con los camaradas de Delirio. Me mantengo en contacto con algunos de ellos siguen siendo algunos de mis mejores amigos. Uh, algunos de ellos han, han producido libros que son fundamentales en mi vida de lector, ¿no? Pues yo aprendí a escribir con ellos, ¿no? O sea, yo aprendí el oficio de la escritura junto a ellos, ¿no? Ahora, que podamos volver a, a ser parte de un equipo editorial, eh, creo que lo veo difícil. Lo veo difícil porque, eh, bueno, además, de entrada porque yo siento que como Delirio hicimos lo que teníamos que hacer, ¿no? Yo siento que cuando, cuando apareció Delirio y cuando Delirio empezó a trabajar y empezó a ser exitosa y llegó, digamos, a su punto más alto en el que teníamos lectores en un montón de sitios y nos mandaban un montón de textos a las convocatorias y estábamos en todos lados, yo siento que, o sea, no fue solamente Delirio, eh, porque ya en retrospectiva puede verse como, wow, ¿no? Un trabajo impresionante, pero en realidad éramos parte de un ecosistema de editoriales y de revistas independientes eh, sin los cuales nosotros no hubiéramos podido, pues, sobrevivir, literalmente, ¿no? Entonces yo pienso, por ejemplo, en otros proyectos como Tintero Blanco, como los de Molios y los Días, ¿no? O sea, y un montón de, o sea, digo estos dos, pero me da pena no decirlos, no decir todos los demás, porque fueron proyectos muy padres, muy significativos, ¿no? Y entonces siento que sí, estoy muy contento de haber sido parte de Delirio. Bueno, ahí está en mi Facebook ajá, la prueba, pero siento que lo más enriquecedor para nosotros fue formar parte de esa generación de editores jóvenes y de poetas, de escritores muy jóvenes, ¿no? Que ya estamos dejando de ser jóvenes poco a poco, para
muchos de ellos sobreviven, ¿no? Muchos de esos proyectos sobreviven, y no solamente sobreviven, sino que viven y se sustentan y trabajan increíblemente, ¿no? Eh, Otros editores pasaron a hacer otros proyectos, y yo siento que veo difícil que Delirio reviviera, porque si reviviera, reviviría en las mismas condiciones de Frankenstein, ¿no? O sea, ya siendo un pedacerillo de un montón de cosas, porque todos los delirios, todos los deliristas, pues terminaron haciendo su propia cosa, ¿no? Terminaron descubriendo sus propias voces, sus propias vocaciones, ¿no? Pues, no sé, yo estoy muy contento de todo lo que ha sucedido, y también yo pienso que si siguiéramos siendo editores de Delirio no hubiéramos tenido tiempo de escribir nuestros propios libros, y yo agradezco mucho a la providencia, por ejemplo, que ya existan libros como el de Misael Maqueda de cuentos, ¿no? Que es un libro magnífico, Dog Eat Dog. Eh, por ejemplo, el libro de Víctor Hugo, ¿no? El libro de Abraham Valenzuela, que está por salir, pero no le digan a nadie. Eh, yo estoy muy contento con lo que hemos logrado como Lo que se generación y aprendió como grupo. allí, ¿no? Lo que se Gracias. logró experimentar entre todos, eso ya nadie se los quita. Ahí está la riqueza real, Nadie nos quita eh, lo bailado. ¿verdad? Sí. Círculo de Poesía sabemos que es de los proyectos más importantes. Entonces, en ese sentido, ¿qué significó para ti tener esa oportunidad de ser publicado allí y con qué texto te presentaste? Um, la publicación en Círculo de Poesía apareció por una súper casualidad. Y es que fue hace ya hace más de un año, que yo estaba de visita en Ciudad de México, estaba en un Airbnb en Coyoacán, en el que iba de paso, ¿no? Entonces encontré como el lugar como más barato y me quedé ahí, y y, y aproveché para ir a la librería de Círculo de Poesía, porque acababa de aparecer un libro magnífico de un escritor que se llama Orlando Mondragón, que el libro se llama Cuadernos de Patología Humana, que acababa de ganar el premio Lowe. Y yo había visto en redes que Orlando había llevado ejemplares de su libro firmados a la librería de Círculo de Poesía, que está en Coyoacán. Y entonces yo dije, esto nadie me lo va a ganar, ¿no? Porque yo soy súper fan de ese libro. Entonces yo fui y lo compré. Y cuando iba camino a mi Airbnb, me encontré con el editor de Círculo de Poesía, ¿no? Que pues todo lo que tiene que ver con Círculo de Poesía está rodeado de misterio y de historias, ¿no? Y de situaciones, ¿no? Pero también para mí eh, fue como un momento también importante, porque apenas acababa de sacar mi primer libro de ensayos, ¿no? Que es un libro muy pequeñito, ¿no? Que te lo envié, pero a lo mejor no, como que no alcanza uno a ver como lo pequeño que suele ser, ¿no? Que es un libro muy chiquito, pero le estaba yendo bien, ¿no? Y entonces, pues yo envié este texto, me lo aceptaron, y, y yo envié un ensayo que se llama Brian, cantante ruso, que trata sobre, bueno, y como que la principal premisa del ensayo son las pasiones inútiles, ¿no? Esas cosas que a nosotros nos gusta hacer, pero que no solemos mostrar a todo el mundo, y solamente nos dedicamos a, este, a disfrutarlo, ¿no? Con un poco de vergüenza, ¿no? Y entonces, eh,
en ese momento yo creo que sí había sido como una de las publicaciones más, eh, como de más alto perfil que había hecho. Y entonces, para mí, el ensayo trata precisamente sobre un personaje de la vida real, ¿no? Que yo conocí, que no hablaba ruso, pero que amaba la música soviética, ¿no? Y entonces este chico conoció en el camión a la que entonces era mi profesora de ruso, porque yo estuve estudiando ruso un tiempo y entonces la profesora nos lo llevó a la clase para que oyéramos en su voz el Kalinka y, ¿no? O sea, y, la música de digamos, música de coro soviética, ¿no? Y, y a mí me conmovió mucho ese momento eh, porque era un chico que hacía eso a escondidas, ¿no? Porque seguramente le parecía que las demás personas les iba a parecer ridículo, ¿no? Esto que hacía, pero además, o sea, el hecho de que nunca lo haya hecho en público, no, de que nunca lo hubiera hecho anteriormente en público, no le había dado la oportunidad de darse cuenta de que en realidad tenía una voz extraordinaria. Y entonces, eh, como es esa experiencia de, de llevar algo a que empieza en la intimidad y que termina en una plataforma pública y esa sensación como de sentirse expuesto, pero a la vez sentirse validado, siento que es la misma experiencia que uno tiene cuando publica un texto literario, ¿no? Y entonces creo que, bueno, en ese momento consideré que era un ensayo que valía la pena que apareciera en Círculo de Poesía, ¿no? Que además, pues, es un proyecto en el que han aparecido también escritores que yo admiro muchísimo, ¿no? Y entonces, pues, creo que, pues, no sé, para mí fue una bonita experiencia. ¿Nos puedes compartir un fragmentito de alguno de tus ensayos, el que tú decidas? Mm, Ya sea del inicio, del desarrollo o a ver, el voy a final del buscar. ensayo. Voy a pensar. mm, pues puedo leer la primera parte de este ensayo precisamente que habla sobre las pasiones inútiles, ¿no? El ensayo se llama Brian, cantante ruso, y esta es la segunda edición del libro. Que es un proyecto muy padre que se llama, la colección se llama Los libros de la caja de cerillos, ¿no? Y se llaman así porque pues precisamente parecen una caja de cerillos, ¿no? Y tienen exactamente la misma, es un proyecto que hace una revista que se llama Fósforo, Literatura en Breve, que está en Chihuahua y que son unos excelentes editores. Y que además todos sus libros se pueden encontrar en ISU gratuitamente, entonces pueden entrar si gustan. El libro, bueno, el ensayo es el primero de la colección. Se llama Brian, cantante ruso, y tiene un epígrafe, que también los que lean mis libros también van a tener que aguantar muchos epígrafes, porque a mí me encantan los epígrafes. Y este tiene uno de Anne Carson, que dice, Dreams give us more than we ask, ¿no? Que es, los sueños nos dan más de lo que les pedimos. Y está dedicado a la profesora Natasha, que en realidad no se llamaba Natasha, pero tenía un nombre que ella consideraba demasiado impronunciable para nosotros eh, mortales hispanohablantes, y entonces nos decía, solamente díganme Natasha. eh, Siempre hay espacio en nuestra vida para las ambiciones inútiles. A lo largo de mi vida, en diferentes momentos y con diversas intensidades, quise ser sacerdote. Ambicionaba su vida apacible y melancólica, su encierro distante, su existencia tan desapegada a los vicios y tan volcada hacia los otros, ciertas certezas que he perdido a lo largo de los años. Quise también ser trovador, gracias a las canciones de Silvio Rodríguez,
que ponía mi padre cuando yo era niño. Quise ser médico como mi madre, científico como mi padre. Cuando perdí todas mis ambiciones en algún momento de la vida, quise ser administrador de empresas, pues cuando uno queda completamente vacío de pasiones, solo queda la ambición por el dinero. Y yo pensé, bueno, pues si no voy a tener mi dinero propio, por lo menos administrar el de los demás. Las considero a todas ambiciones inútiles, pues solamente me sirvieron para alimentar mi imaginación con futuros posibles y nunca me llevaron a nada. Algunas de ellas fueron tan mías como cualquier sueño. Las cultivé y las amé como si de verdad hubieran de llevarme a la plenitud. El sacerdote que me bautizó al verme dijo que yo sería el primer papa mexicano. Ahí quedaron mis ambiciones de serlo. Aprendí a tocar guitarra y le dediqué años, pero nunca como un Silvio. Las historias que escuchaba de aquel astrofísico que conoció mi padre y que comenzó como conserje en un observatorio, nunca se vieron materializadas en mí. Nunca fui el virtuoso escondido bajo el disfraz del insignificante. Mis ambiciones, tal vez demasiado grandilocuentes, de llegar a hacer algo sublime, se truncaron todas, tal vez por alguna escondida propensión al autosabotaje, tal vez por falta de talento o de disciplina. Estas pasiones extrañas que cultivamos a escondidas, que nunca mostramos a nadie y que parecen estancarnos en la soledad, son las ambiciones inútiles. Nos iluminan por momentos, parecen valer la pena y en muy contados casos pueden llevarnos a rozar la túnica del talento. Pero al quedar ocultas en nuestros ratos libres, detrás de la puerta cerrada de nuestras habitaciones, solo sirven para mentirnos y hacernos soñar. Solo un par de veces he visto en la vida como si se tratara de eclipses o de proverbiales rayos que caen dos veces en el mismo sitio, algunos de esos talentos ocultos que florecen ante mis ojos. Y el ensayo empieza a hablar sobre esta clase de ruso que tuve y sobre este muchacho que conocí, ¿no? Claro. Que me dio como, nos regaló este momento como tan bonito. Ya viendo toda la gama que tienes, tanto eh, para la poesía como para la narrativa y por supuesto dentro de la narrativa específicamente la minificción y el ensayo, ¿cómo podrías definir tu estilo de escritura en 3 palabras o una frase? ¡Auch! ¡Qué difícil! Pero ¿ves? Me gusta precisamente. Yo sabía lo que me atenía cuando dije que sí, porque ya había visto tus entrevistas y ya había visto tus tertulias y ya sabía que hacías preguntas difíciles, pero está bien. Yo creo que me gusta la sinceridad. Creo que incluso en mis textos que son más satíricos o más, digamos, ficcionales, más imaginativos, más eh, eh, burlescos, ¿no? Siempre intento que se vislumbre algo de lo que yo pienso o de lo que me preocupa. Y entonces a mí me gusta que incluso cuando estos textos son aparentemente no tienen nada que ver conmigo, siempre están vinculados a mí de una forma muy profunda, ¿no? Y muchas veces esos vínculos no son evidentes para todos, ¿no? Muchas veces son evidentes solamente para unos cuantos. Y eso lo he visto, por ejemplo, y lo he podido trabajar más con la poesía, ¿no? Porque como la poesía trabaja a través de alusiones y de lenguaje simbólico, ¿no? Es posible meter en la poesía un montón de mensajes cifrados para personas que no, para personas que saben que el mensaje es solamente para ellas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho jugar con eso. eh, y, y, y entonces sí,
para mí sería muy difícil describir mi estilo o digamos, algún rasgo distintivo de mi escritura porque precisamente porque estoy inmerso en ella, ¿no? Porque hay, hay veces en los que yo siento que estoy escribiendo algo y digo, chale, esto que estoy escribiendo no tiene absolutamente nada que ver con lo que he escrito antes, ¿no? No tiene ni la tesitura, ni el ritmo, ni es el mismo género, ni es nada, ¿no? Pero ya después, en retrospectiva, cuando, por ejemplo, cuando veo el libro este de los autorretratos y cuando veo las minificciones y después cuando estoy revisando el manuscrito de poemas, eh, como que a posteriori uno empieza a encontrar cosas, ¿no? Pero yo supongo que eso, esa respuesta no se va a poder responder hasta que me muera, ¿no? Y en el momento en el que yo me muera, pues creo que yo ya no voy a estar en condiciones para responder. Eh, eh, Espero, ¿no? También. por otra parte, bueno, ya cuando lea tus libros, que te agradezco mucho que me hayas obsequiado de cada uno un ejemplar digital, em, ya estaré yo dándote mi perspectiva de cómo veo tu estilo. Creo que muchas veces también nosotros nos descubrimos nuestra forma de ir expresándonos a través de lo que otros perciben de nuestra propia escritura. Em, por otra parte, ya casi para ir terminando, fuiste publicado en España. Eh, y me gustaría saber cómo fue que dijiste, me voy a arriesgar a enviar un manuscrito a España y a ver qué pasa. Pues es una historia divertida. Y es que yo envié un pequeño cuento que se llama La ciudad deshabitada. Eh, y es un cuento que empieza siendo realista, pero que termina con una cosa medio extraña, que ya cuando lo lean me dirán. Eh, y lo envié a un concurso que hace la Universidad Camilo José Cela de relatos para escritores jóvenes, ¿no? Y tenían una categoría de estudiantes de Hispanoamérica y dije, yo soy un estudiante de Hispanoamérica. A lo mejor tengo por lo menos ese primer requerimiento ya lo tengo, ¿no? Ahora solamente me falta escribir bien. Y entonces escribí este cuento y lo envié. Y solamente me enteré de que había sido finalista del premio varios días después de que hicieron la ceremonia. Y solamente me enteré porque entré a mi bandeja de spam. Y en la bandeja de spam me habían invitado a la ceremonia y entonces yo quedé como un absoluto payaso. Pero fue muy chistoso porque yo estuve como teniendo correspondencia con ellos y les dije así como, es que padre, ¿no? Muchísimas gracias por mi inclusión en la lista de finalistas y así. Eh, y ellos me dijeron así, bueno, pues de nada, estamos muy contentos de que hayas aparecido, solamente que no te vamos a publicar. Y yo dije, ok, pues, pero yo en la convocatoria decía que si era finalista, pues ibas a salir en la Gaceta, ¿no? De la universidad, pero pues al final resultó que era una mentira. o no sé si era una mentira o si más bien fue una mentira por omisión, porque a lo mejor se arrepintieron, ¿no? A lo mejor no les alcanzó el espacio, no lo sé. Lo que sí sucedió fue que después, mucho tiempo después, apareció esta antología de cuentos fantásticos que se llama Liminales 2, que hizo una editorial que se llama Casa Futura, que está en Pachuca, en Hidalgo. Y ellos hicieron la convocatoria para este libro y la convocatoria decía que solamente los textos, no importaba si hubieran concursado antes, solamente tenían que ser inéditos, ¿no? Y como el
texto es inédito, ¿no? O sea, el plan no era que fuera inédito, pero ya que lo es, ¿no? Se los envía a ellos y a ellos les gustó mucho y apareció en esta antología. Y entonces el texto estuvo un buen rato sin aparecer porque, eh, pues sí, porque tuve dificultades encontrándole casa, pero su casa futura fue bastante buena. Entonces ahí está el cuento en esa antología que está muy recomendada y sí, fue como un periplo interesante. Sí, no, eh, qué mal que no hayan respetado lo que habían dicho, pero bueno, a Pero veces pasa. sí, pero Eh, está bien, o sea, de todos modos yo estoy contento, ¿no? Por haber aparecido en la foto, por lo menos. Bueno, aparecido por omisión, ¿no? Ay, no, no, no digas eso. Yo creo que sí, pero pues a lo mejor le dan prioridad más a quienes son de España, ¿no? Es lógico. Bueno, pues ya ahora sí para concluir, Leopoldo, cuéntanos dónde podemos hallar más de tu trabajo. Nuevamente, dinos las revistas en las que apareces, las redes sociales y si tienes algún próximo evento en el que vayas a participar y quieres que estemos enterados, adelante. Em, pues yo todo lo que escribo lo comparto en mi Instagram, como principalmente, y que es precisamente este a través del cual estamos transmitiendo, es leo.orozco11, y eso es 11 porque los otros 10 Leo Orozcos ya estaban ocupados. Eh, y, y precisamente en mi bio tengo un link en el que se pueden encontrar pues prácticamente todo lo que he hecho, ¿no? Está ahí una liga para comprar los libros. Este de aquí, el de ensayos, se puede leer gratuitamente en la página de ISU de la editorial y está bastante bien todo lo que publican. Si prefieren el PDF, yo les envío el PDF, solamente me escriben. Eh, este de aquí, el de la cuerda floja, se puede encontrar en Kindle, entonces se puede comprar en Kindle y le pueden escribir a la editorial que es Reverberante y ellos hacen envío a todo el país y pues suelen estar en las ferias del libro y esas cosas. Y está en otras plataformas, está en Storytel, está en Script, está para prácticamente todos los lectores electrónicos. Y, y pues sí, tengo poemas, tengo ensayos publicados en varias revistas. Entonces, en ese link que les digo, ahí pueden encontrar todas las payasadas que he hecho. Todo ese talento que has desarrollado a lo largo de este tiempo. Y bueno, para terminar con un último desafío, escríbenos unos versos ahorita improvisados. ¡Ay, Jesús! Mira, ya como sabías que yo venía preparado para lo difícil, dijiste, me voy a poner lo más difícil todavía. unos versos improvisados, ¿no? Yo no soy me gustaría ser ¿cómo se llama? Payador o repentista, ¿no? Como los repentistas cubanos que improvisan décimas, ¿no? Pero, ¿qué se me Si ocurre? quieres, te damos 5 minutitos y nos lo compartes después por escrito y yo lo comparto editando la publicación. Cuando viene a mi ayuda eh, José Gorostiza, Ok. al que voy a invocar como si de un Pokémon se tratase para que luche mis batallas. Y voy a leer un poema de él, porque para mí José Gorostiza es como un alma tutelar. Para mí él es un poeta que yo venero, ¿no? Y
precisamente yo soy de aquí de Ensenada, Baja California, y entonces mi conexión con el mar es, es muy, muy profunda, ¿no? Para mí como que salir de casa y oler la brisa del mar es muy importante, igual es para Gorostiza. Y siempre que veo el mar, no importa en dónde esté, o siempre que me hablan del mar, pienso en estos versos de José Gorostiza, que son 5 versos apenas, que dice, mar, el mar, dentro de mí lo siento, ya solo de pensar en él, tan mío, tiene un sabor de sal mi pensamiento. Y me despido, vuelvo a meter mi Pokémon a su Pokébola. Ok, Y, pues muchísimas gracias, Leopoldo. Él es Leopoldo Orozco. Ya vieron todo el talento que tiene con todo lo que nos fue compartiendo a lo largo de esta maravillosa tertulia literaria. Síganlo, síganlo de verdad. Y bueno, te deseamos muchísimo éxito aquí desde Letras a Contraluz. Muchas gracias y esperemos no sea la última vez que nos acompañe, sino solo la primera. uy, De sí, muchas yo encantadísimo, encantadísimo. Muchísimas gracias por este reto. Muchísimas gracias por esta breve, pero muy sustancial hora de plática. Te agradezco mucho. Agradezco mucho a los que estuvieron aquí escuchándonos y pues muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti. Ya saben, el autor Leopoldo Orozco, quien nos acompañó hoy aquí en Letras a Contraluz. Y muchas gracias a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido. Va a quedar aquí grabado para que lo puedan disfrutar. Y también, si no hay ningún inconveniente con YouTube, también se subirá a esa plataforma para quienes no cuenten con Facebook ni con Instagram, que no se la pierdan porque estuvo buenísima. Que tengan una excelente tarde, noche, y mañana nos vemos para más tertulias literarias aquí en Letras a Contraluz.